Muy bien, ya habíamos visto la ecuación de una parábola que, como decía, es horizontal, va a la derecha y tiene su vértice en el origen, ¿no ve? En otras palabras, esta parábola de ahí es la más elemental de todas. Ahora vamos a sacar otra que es la parábola cuyo vértice está en el origen, es horizontal porque se extiende a lo largo del eje X, pero esta vez va a la izquierda. Esa va a ser la única diferencia. Generalmente los libros ponen directamente la ecuación, pero nosotros la vamos a deducir. ¿Por qué? Porque nos gusta divertirnos, ¿verdad? No, además es porque cuando nosotros entendemos de dónde vienen las cosas, es más fácil que podamos comprender los conceptos. Hay algunas ecuaciones o fórmulas que son muy complicadas de demostrar y tal vez los conocimientos escapan a los que tenemos ahora. Entonces esas vamos a tener que directamente usarlas. Pero todas aquellas en las que estamos con las posibilidades de demostrarlo, lo vamos a demostrar, ¿sí? Entonces aquí tenemos una parábola cuyo vértice hemos dicho que está en el origen, es decir, vértice, que es esa puntita de ahí, está en el punto 0, 0. ¿Sí? Muy bien. Después hemos dicho que toda parábola tiene un foco. El foco va a estar por aquí. Le vamos a poner aquí. Entonces, este foco, ¿qué coordenadas va a tener? Para eso recordemos. Dijimos que desde el foco hasta el vértice, si nosotros le podemos poner una distancia a la que vamos a llamar A. Entonces, si esa distancia es A, las coordenadas de este foco serían menos A, porque está yendo a la izquierda del origen, que este es el origen, ¿verdad? En X y 0 en Y, ¿cierto? Muy bien. Ahora, si la distancia ahí es A, la distancia a esta directriz también va a ser A. ¿Por qué? Porque esa es la definición de parábola, ¿no ve? Son todos los puntos que tienen la misma distancia hasta un foco como la que tienen hasta la directriz. Por eso es que a los dos les ponemos la misma distancia. Entonces, si esta distancia es A, este punto va a ser el punto A. En otras palabras, va a ser X igual a A. Y esa sería la ecuación de esa recta vertical, que es la directriz. También nosotros podemos escribirlo así: X menos A igual a 0, porque a veces lo vamos a utilizar de esa forma. Muy bien, ya tenemos todas las partes de la parábola. Ahora vamos a calcular la ecuación para un punto XY cualquiera. Si este punto XY pertenece a la parábola, entonces la distancia que hay hasta el foco, desde este punto, tiene que ser la misma distancia que hay hasta la directriz, ¿verdad? Esa distancia tiene que ser perpendicular. Lo vamos a escribir esto un poquito mejor. Lo vamos a dibujar, perdón, un poquito mejor. Y ahí. Estas dos distancias tienen que ser las mismas, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a sacar rápidamente, esta vez va a ser un poco más rápido, la ecuación de esta parábola que va a la izquierda. La definición es que la distancia desde ese punto al foco va a ser la misma distancia que desde ese punto a la directriz, ¿verdad? Entonces yo lo voy a escribir así. Ahora, la distancia hasta el foco es esta distancia de acá. Nosotros sabemos, por lo que ya hemos demostrado, que podemos sacar la distancia entre dos puntos aplicando la fórmula, ¿no ve? X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado y raíz de todo eso. Si alguien no entiende esto, por favor, vuelva a ver los videos, aunque sea desde el principio. Querer entender parábola sin entender línea recta va a hacer que no podamos entender qué es eso, ¿verdad? Querer entender parábolas sin los conceptos fundamentales va a hacer que no sepamos de dónde salen estas distancias que ya hemos usado en el anterior. Entonces, por favor, no cometan el error, estarían perdiendo el tiempo si quieren aprender a manejar la parábola sin saber manejar lo anterior antes, ¿ya? Entonces, háganlo. Ahora sí, seguiremos. Entonces esta distancia va a ser, nosotros vamos a poner esto como punto 2 y esto como punto 1. Entonces va a ser X, que es X2 menos X1. Eso es la fórmula, ¿no ve? Entonces eso va a ser X menos menos A se vuelve más A. Y todo al cuadrado. Más Y2 menos Y1. Entonces Y2 es Y y Y1 es 0. Entonces todo eso al cuadrado y raíz de todo eso, ¿verdad? Ahí ya tenemos nosotros esta distancia de acá.
Muy bien, no sé, lo vamos a intentar mover un poquito más a la izquierda. Ya, ahora sí. Y todo esto tiene que ser igual a la distancia que hay entre el punto y la directriz, que es esa de ahí. Y esa distancia nosotros la hacemos simplemente restando las coordenadas. Recuerden, la coordenada en X, que es la distancia que me importa, porque yo sé que esta recta es horizontal, ¿no ven? Entonces, esa coordenada en X de aquí es A y de aquí es X. Entonces, la resta de eso va a ser A menos X. A menos X, ¿verdad? Eso me va a dar esta distancia de ahí. Muy bien, sabiendo que X es negativo. Si alguien dice, pero ¿por qué esto negativo? Pondremos un ejemplo. Imagínense que este es el punto 5, porque de aquí a aquí hay 5, y este es el punto 2, menos 2, porque de aquí a aquí hay 2, ¿verdad? Imagínense eso. Eh, no, se van a confundir con eso. Vamos a poner otras distancias. De aquí a aquí, perdón. De aquí a aquí, imaginemos que esto vale 2 e imaginemos que ahora esto sí vale 5. Entonces esta coordenada va a ser 5 y esta coordenada en X va a ser menos 2. Y si yo hago 5 menos 2, me va a dar 5 más 2, que vale 7. Y todo esto obviamente es una distancia de 7. Por eso es que aquí utilizamos ese negativo, porque sabemos que X va a ser también negativo. Por eso es que al final se van a sumar las distancias, tal como habíamos hecho acá, ¿verdad? Muy bien, entonces todo esto lo voy a borrar, no lo necesitamos. Muy bien, y ahora sí continuamos. Voy a eliminar la raíz elevando todo al cuadrado. Entonces aquí se va a eliminar esa raíz y voy a tener un trinomio cuadrado perfecto acá, que va a ser x cuadrado más 2ax más a cuadrado. Y aquí el 0 no importa, entonces va a ser como decir simplemente y al cuadrado. Y todo esto se va a elevar también al cuadrado, ¿verdad? Y voy a tener otro trinomio cuadrado perfecto que va a ser a cuadrado menos 2ax más x cuadrado. Muy bien, ahora empieza la parte fácil, que es simplificar esto con esto también se van a ir, y aquí me va a quedar y cuadrado, y todo esto se va a ir al otro lado a restar, porque con esto son términos semejantes. Entonces esto me va a dar menos 4ax. Y listo, esto de acá es la ecuación de una parábola con vértice en el origen, la parábola horizontal. A ver, aquí lo escribiremos. Entonces todo esto de ahí es una parábola que cumple las características, primero, de que es horizontal, de que va a la izquierda, y tiene vértice en el punto 0, 0, es decir, en el origen. ¿Sí? Muy bien, entonces como pueden ver es prácticamente la misma ecuación, solamente que cambia el signo, ¿verdad? Cuando es a la izquierda menos, cuando es a la derecha más. Entonces con eso nosotros vamos a hacer aquí nuestro pequeño resumen. Y yo voy a poner acá y cuadrado igual a 4ax. Es una parábola que aquí lo voy a poner en pequeño, que es horizontal, tiene vértice en el origen y se abre a la derecha. Luego también tengo la otra, que sería y cuadrado igual a menos 4ax, que va a ser, lo voy a dibujar acá, que va a ser una parábola horizontal con vértice en el origen, pero que esta vez se abre a la izquierda. Y de la misma forma, esto ya no lo vamos a demostrar porque sí es prácticamente lo mismo. Cuando la parábola es vertical, cambian estas dos variables, es decir, la x va a ser al cuadrado. Y esto me va a dar x cuadrado igual a 4ay. Entonces ahí estamos hablando de una parábola que también tiene su vértice en el origen, pero que es vertical y que es hacia arriba. Entonces estamos hablando más o menos de ese tipo de parábola. Y por último, cuando es vertical y va hacia abajo, su ecuación va a ser x cuadrado igual a menos 4ay
Ahí lo tenemos. ¿Qué es eso? Ya. Y esta parábola tiene su vértice en el origen y va hacia abajo. Qué fea parábola. Algo así. Muy bien, entonces eso podría ser como que el resumen de la ecuación de una parábola, pero en su caso más sencillo, que es cuando el vértice está en el origen. En los siguientes videos vamos a ver cuando el vértice está en cualquier punto. Algo que aquí nos podemos ahora acotarlo, esta línea recta que está en amarillo, que casi no se lee, pero que está en amarillo, que habíamos dicho que es una recta perpendicular al eje de simetría y que pasa por el foco, se le llama lado recto. Y este lado recto tiene un valor de 4a. Lo vamos a poner aquí, porque aquí ya como que estamos haciendo un mini formulario, aunque no sé dónde puede entrar. Aquí lo vamos a poner. El lado recto va a ser igual a 4a. ¿Sí? Muy bien, entonces con eso creo que ya tenemos lo más básico de lo básico de lo básico de lo que es una parábola, y ya más adelante vamos a empezar a profundizar un poquito más en este tema.